Vamos a iniciar, si les parece bien, en reconocimiento a la puntualidad de todos nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra López, director general de Grupo Crasa y Asociados, y nos da mucho gusto tenerlos en este evento muy especial que hemos planeado y organizado para ustedes como parte de es la conmemoración de nuestra empresa que este año cumple 30 años certificada en ISO 9001 en forma ininterrumpida. Y bueno, pues el transmitirles un poco nuestras experiencias que hemos tenido durante todo este tiempo. Y el día de hoy contamos con un invitado verdaderamente de lujo, el ingeniero Eduardo del Río Martínez, gran amigo, colega, consultor, instructor y auditor, quien es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, distinguido por el primer lugar nacional en diseño mecánico y con estudios de maestría en administración de la producción y diseño industrial. Cuenta con una sólida trayectoria en alta dirección y gerencia dentro de los sectores de manufactura y plásticos, habiendo liderado áreas de planta, mantenimiento y desarrollo de proyectos. Desde el año 2018 colabora como consultor, instructor y auditor asociado en nuestra empresa Grupo Crasa de Asociados, quien se ha especializado en el diseño, implementación, reingeniería de sistemas de gestión integral bajo las normas 9001, 14001, ISO 45001 y también ISO TS 16949. Cuenta con gran experiencia internacional que abarca México y Centroamérica, donde ha dirigido proyectos de alto impacto para organismos gubernamentales, instituciones académicas y la industria privada. Pero aquí lo que yo quiero destacar, y es la razón por la que pusimos el nombre del webinar como ISO 9001-2026, los cambios explicados desde adentro, la razón es que el ingeniero del Río ha estado participando activamente. Ahorita Eduardo nos va a hacer favor de recordar cuántos años lleva en esta mecánica de revisión y actualización de las normas ISO, pero el valor que les queremos entregar en este webinar, en este día, pues es precisamente que esta presentación es de alguien que está muy metido en los cambios de la norma, no son rumores, no es lo que nos saca el ChatGPT por ahí de repente. Entonces, bienvenidos y esperemos que esta plática les sea de mucho provecho. Y le voy a ceder la palabra a mi buen amigo, colega y socio. Y gracias nuevamente, Eduardo, por la invitación de tu tiempo de darnos esta plática. Adelante y Gracias. bienvenidos todos, por favor. Perdón, Gracias, un Oscar. pequeño mensaje Sí, antes de que continuar. Si está de acuerdo nuestro ponente, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición. Yo de todas maneras voy revisando aquí en el chat para irselas recordando a Eduardo, para así tener tiempo de que haya continuidad en su presentación y dejar las preguntas y respuestas al final si están de acuerdo. Muy bien, pues adelante y gracias, Eduardo. gracias. Pues bueno, como presentó Oscar, vamos a hablar un poquito de qué está sucediendo con la 9001 que se espera en este año, ¿sí? Que salga en el 2026. Aún no hay tiempos de transición. Se habla un poquito de 3 años, pero todavía no hay algo oficial, al respecto, ¿no? Entonces, pues por un lado, comentar eso, ¿sí? También aclarar que, bueno, esta presentación se basa en el documento del DIS 9001, ya se está trabajando en la siguiente etapa, pero de momento la información todavía es confidencial, ¿sí? Las opiniones que yo presente o diga sobre algunos temas, pues son, no es la opinión formal ni oficial del grupo 29, que es de la 9001, y el grupo 30, que es responsable de la nueva ISO 9002. También algunas traducciones pueden sufrir cambio, porque a final de cuentas, pues todavía, mientras no esté el documento final, pues todavía no hay la traducción oficial al español, ¿no? Entonces, haciendo estas aclaraciones al respecto, pues vamos a ver algunos de estos elementos, ¿sí? Las normas ISO, de acuerdo a sus directivas, pasan por diferentes etapas. Primero una etapa preliminar, documentos de trabajo, se investiga qué es lo que, por ejemplo, en el caso de 9001, qué ha pasado, qué se ha utilizado, qué tanto ha crecido o no ha crecido, este,
y con base en ello, pues se hace una propuesta de documento de trabajo conocida también como NP. ¿Sí? De aquí se hace un working draft o un documento de trabajo, que fue el primer documento formalmente que elaboró el Grupo 29. ¿Sí? En este documento, bueno, se ponen las principales ideas de lo que va a ser la nueva norma y con base en ello, pues empieza a trabajar dentro del propio grupo de trabajo para ver comentarios y se hacen CDs, committee draft o borrador de comité, que podemos tener uno, dos, tres, cuatro. En fin, puede haber diferentes números que se van a encontrar, que es un borrador de comité. Todavía es un documento, por llamarle así, no maduro, sufre todavía cambios, hay cosas que no se están todavía de acuerdo y principalmente es un documento dentro del propio grupo de trabajo que se maneja como CD1 y en este caso con 9001 hubo hasta un CD2. Después viene la etapa de consulta, ya como DIS, borrador de consulta o Draft International Standard, que este documento lo que se hace es, pues ahora sí ya se pone disponible en la página de ISO, se envía a los diferentes, a lo mejor, organismos de la propia ISO, países y delegados para, se abre, por llamarle así, el documento a discusión para ver si lo que se está contemplando es adecuado. ¿Sí? Entonces, en esta etapa es donde nos encontramos propiamente. Esta presentación está basada en este documento DIS. ¿Sí? Después viene la etapa del FDIS, Final Draft International Standard, o un borrador final, ¿sí? Donde en esta etapa propiamente ya se envía a los países para que den su votación si están de acuerdo o no están de acuerdo. El DIS tuvo más del 90% de aprobación, entonces esperamos que este FDIS ha habido pequeños cambios, ¿sí? En esta parte, pero se espera a finales de abril el FDIS para que inicie esta etapa de consulta, preguntarle a los países para que lo lean y den su voto si están a favor o no, para que una vez pasado esto, pues estemos en la etapa ya de publicación, que es cuando ya es una norma internacional. Los números que ven abajo, pues son parte de los etapas que va sufriendo un documento, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que a veces cuando entran a las páginas propiamente de ISO, pues van a encontrar esta parte, ¿no? Entonces, repito, la plática se basa en el DIS, aunque ya se está trabajando en el FDIS, pero todavía no está terminada la revisión. Por lo tanto, pues todavía la información que se está manejando está dentro del propio grupo y de momento nos piden que esta información no salga hasta que se envíe ya aprobado el FDIS a los países para su votación final. Esto estamos esperando septiembre del 2026, que salga la nueva norma, ya como norma internacional, ¿sí? Si se fijan, de abril es mayo, junio, julio, agosto, prácticamente 4 meses en la parte de editorial que se le revisa la norma y una vez que ya está la editorial, se envía a los países para que pues cada país la revise y determine si están a favor o no. De momento, lo que se espera es mínimo el 75% de aprobación, se considera consenso en este caso. Entonces, vamos ahorita en esta etapa y hasta ahorita es lo que vamos a ver de algunos cambios, como decía Oscar, quitar algunos fantasmas que hay por ahí, ¿no? Sí. Cuando vamos a estudiar las normas, ¿sí? Es importante, pues primero, ya hay una DIS 9000, ¿sí? Una nueva norma que trae nuevos, fundamentos y algunos temas nuevos en cuanto a vocabulario. Entonces, este es por llamarle así, si habláramos un poco de educación, este es el libro de texto de los sistemas de calidad. Entonces, es recomendable leerlo, ¿sí?
Posteriormente, pues bueno, viene la 9001, que es la norma de requisitos. Entonces, leer desde el 0 al 10, no del 4 al 10. Desde el 0 tenemos información que es importante. Del 0 al 4 principalmente son referencias importantes para la hora de implementar, y los requisitos propiamente los tenemos del capítulo 4 al capítulo 10. Entonces, una vez que hemos estudiado la 9000, pues pasamos, por llamarle así, al libro de ejercicios, que es la 9001. ¿Sí? Entonces, y esta nueva 9001 va a tener un anexo. ¿Sí? Este anexo busca clarificar elementos o temas que se están desarrollando en el capítulo desde el 0 hasta el 10. No pretende poner ejemplos, no pretende hacer recomendaciones de implementación. Eso se lo va a dejar a la 9002. ¿Sí? Se espera también, probablemente para el año que entra, 2027, una ISO 9002, una guía para implementar ISO 9001. Sí, perdón, ahí hay un dedazo, 2026. Sí, y también se va a hacer un manual para pequeñas empresas. Entonces, este documento va a ser una norma, deja de ser TS, se convierte en una norma. Entonces, esto es lo recomendable, cómo ir estudiando las nuevas normas, ver los fundamentos, ¿sí? Los nuevos fundamentos, que es el cimiento, llamémosle así, de nuestro sistema de gestión. Después ver los requisitos, ¿sí? Que da los elementos mínimos necesarios. El anexo, si hay dudas, para clarificar o no malinterpretar a lo mejor alguna parte. Y finalmente la 9002. Sin olvidar a lo mejor, no necesariamente, pero pues también no olvidar que hay una 9004 también, que pudiera ayudar a las organizaciones a ir más allá, ¿no? El 9001 es, digamos, como si fuera a nivel bachillerato. No es que sea malo, pero es un nivel básico, y la idea es, pues, evolucionar, y para eso también se tiene la 9004. No la pusimos aquí, pero es una posible también herramienta que puede ayudar mucho a las organizaciones. Cuando se va a hacer un documento, una norma, ¿sí? Se hace primero una especificación de diseño. Esto es un documento que describe qué se espera de la nueva norma, ¿sí? Qué entradas, qué otros documentos es necesario considerar para hacer la nueva norma. En esta especificación de diseños se define también, por ejemplo, si el nombre cambia o no va a cambiar, el alcance. En este caso no cambió el nombre, no cambió el alcance. En este caso hubo previo en algunos CDs que hablaban de este ISO 9001 requisitos con clarificación. Entonces decidió quitarlo de clarificación, no hacer referencia a eso, simplemente hacer una norma que se llamara igual. ¿Qué es lo que se tomó en cuenta o se está tomando en cuenta para elaborar la nueva ISO 9001? Primero, la estructura armonizada o estructura de alto nivel, que ya hubo cambios. Entonces, esos cambios los vamos a ver reflejados en la 9001. Hay un grupo de trabajo también, ¿sí? Que está estudiando tendencias emergentes, o sea, viendo es qué está pasando en el mercado, qué temas nuevos hay, a lo mejor inteligencia artificial, economía, circular, más allá de la satisfacción de cliente, también el empoderamiento de las personas, en fin, hay una serie de temas que se están revisando. Este grupo ya empezó hace varios años, y pues se tomaron algunos elementos de este grupo para integrar en la norma. Sí, pues también hay en el mismo grupo de trabajo, pues hay empresarios, hay consultores, auditores. Entonces también pues ellos
hablan de estos cambios empresariales y sociales a nivel mundial y pues sobre todo un poco después del COVID que cambió el mundo tan radical, ¿no? También hay un grupo de interpretaciones. Si un día ustedes tienen dudas sobre algún elemento de la norma, pueden entrar a la página del grupo del subcomité 2 del grupo 176, y hay un grupo de interpretaciones donde pueden preguntar sobre la norma. La respuesta es sí o no. ¿Sí? No pueden preguntar, oye, ¿qué me recomiendas para hacer una política? No. ¿Es una política debe tener todo lo que dice el 5.2? Entonces la respuesta es sí o no. Hay un grupo o este grupo de interpretaciones envía a diferentes expertos del mundo para hacer la respuesta, por lo tanto, pues no es una respuesta inmediata, pero te dan una opinión. Entonces, este grupo tiene una serie de información de cuáles son los temas que más solicitaron interpretación y también es una entrada para esta revisión. ¿Sí? Hay un documento que se hizo y la parte de riesgos y oportunidades se sigue trabajando en este tema que ha sido un poquito tortuoso en algunos aspectos, ¿sí? Los conceptos de información documentada, ¿sí? Algunos cambios que se han dado en este punto, ¿sí? Cadena de suministro, qué es, cómo funciona, qué sucede. También de alguna forma se revisa que pues a la hora que se está redactando la norma se pueda auditar y no genere interpretaciones erróneas o caigamos en esta parte, el auditor dice y el auditado dice, entonces ahí tenemos pleitos de lo que piensa uno y lo que piensa el otro, entonces se trata de hacer una norma que se tomen en estos elementos y bueno, algunos aspectos de otros insumos, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Esta parte a veces de, como decíamos, de economía circular y bueno, otros temas como este. Entonces, todos estos documentos hay que revisarlos y fueron la base de lo que es ahorita el 9001, el DIS del 9001. ¿Sí? Entonces, muchos de estos documentos están disponibles, no son secretos. Por ejemplo, la estructura armonizada, pues está disponible en las páginas de ISO. Tendencias emergentes de calidad, vamos a ver ahí una página, cuando entran a las páginas de ISO del comité, del subcomité 2, ¿sí? Del lado derecho viene una lista y en una de ellas es tendencias emergentes. Entonces ahí pueden obtener, hasta ahorita es un resumen de los documentos que están ahí. Algunos no están contemplados el 9001, se leyeron, pero se consideró a lo mejor que el tema no era parte de 9001 y probablemente más adelante se toquen el tema al respecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos cambios relevantes. ¿Sí? Sobre todo es quitar un poquito esta parte de radio pasillo que empiezan a ver, que de repente yo leo y de repente digo, ¿y dónde dice eso? A ver, y me pongo a leer la norma y digo, no, no lo dice. Entonces alguien por ahí oyó algo y lo pone en la norma, ¿no? Entonces vamos a ver algunos cambios, ¿sí? La estructura armonizada, ¿sí? Se revisó y se realizaron algunas modificaciones. Recordemos, la estructura armonizada es un documento guía, ¿sí? Que define cuáles son las directrices que debe seguir una norma de sistemas de gestión. ¿Sí? Ahí define que son 10 capítulos, el capítulo 0 que habla de la introducción, el 1 objeto campo aplicación, en fin, define todo sistema de gestión ISO debe cumplir con esta estructura armonizada y hubo pues algunos cambios, ¿no? Ejemplo, pues lo de cambio climático ya lo habíamos, se manejó desde el 2024, pero va a aparecer ahora formalmente en el texto, ya viene desde la estructura armonizada.
El concepto de información documentada ha cambiado, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Algunos cambios, no tan radicales, pero algunos cambios en la parte, por ejemplo, de 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El 9001-2015 teníamos dos apartados: determinar las partes interesadas y sus requisitos, sus necesidades y expectativas. Se agregó una viñeta más que dice definir cuáles de estos requisitos son parte del sistema de gestión. Nada cambió, lo seguíamos manejando, es ahora un poco más explícito. ¿Sí? El 9.32, cuando hablábamos de entrada para la revisión por la dirección, en la norma actual, si leemos, dice las entradas por la dirección deben considerar. Se eliminó esa palabra considerar, que implica ahora que todo lo que dicen el 9.3 de entradas para la revisión debe considerarse. No se puede dejar ya algún elemento por este cambio de esta palabra. Y el apartado 10 se fusiona 10.1 y 10.3 y se hace 10.1, mejora continua, y 10.2 como no conformidad y acción correctiva. Ya no va a haber 10.3. ¿Sí? Entonces, esto es algo que de alguna forma lo van a ver en todas las normas de sistemas de gestión ISO. 14.000, 45.000, 37.001, 22.301, en fin. Muchas de las normas van a ver estos cambios que vienen de la estructura de alto nivel o estructura armonizada que se conoce. ¿Sí? Por ejemplo, como parte de esta estructura armonizada, vamos a tener ahora en el capítulo 3 de la norma términos y definiciones. En la versión actual solamente nos referenciaba a la 9000. Actualmente vamos a tener términos y definiciones, y esto que está entre paréntesis lo puse yo, no viene en la norma, pero vamos a tener, por ejemplo, 3.5 política. Quiere decir que todas las normas van a tener esa definición, y cuando ponemos un tercer nivel, si se fijan aquí, 351, política de la calidad, política relacionada con la calidad, vienen las notas a la entrada. ¿Sí? La política de calidad es generalmente coherente con la política de la organización, puede alinearse con la visión, misión de la organización y proporcionar un marco para establecer objetivos. ¿Sí? Los principios de gestión que se utilizan en el CD de 9000, como les digo, ya hay DIS de 9001, pero en ese momento cuando salió la norma era un CD, pueden ayudar a establecer la política. Entonces vamos a ver que cuando veamos una definición con dos niveles, 3.5, 3.1, 3.2, viene de la estructura de alto nivel. Y si tiene tres niveles, viene de 9000, y seguramente va a estar repetido con lo que viene en la norma 9000. Pero se decidió que, bueno, es obligatorio poner estos términos y definiciones, y el grupo decidió complementar con algunos términos, aunque se repitan de la propia norma ISO 9000. Entonces vamos a encontrar un capítulo 3 nuevo con términos y definiciones principalmente alineados con la estructura armonizada. Entonces es como lo van a poder distinguir. Repito, esto que trae entre paréntesis, HLS o ISO 9000, no lo van a ver. Solamente van a ver 3.5, política, y 351, política de calidad o de la calidad en este caso. ¿Sí? Entonces va a ser de ayuda un poco en el aspecto de que unifica criterios, y por otro lado también referencia algunos términos propios de la 9001 en este caso. Otro es, ya lo teníamos como mencioné hace rato, desde febrero del 2024, ¿sí? Se
realizaron unas enmiendas sobre cambio climático. Estas enmiendas se hicieron, se enviaron unos y están todavía disponibles unos documentos en ISO en cada página de cada comité, ¿sí? Donde habla de cuáles son el texto de la norma, ¿sí? Que se debe de incluir en esta enmienda y a partir de mayo del 2024 estas enmiendas fueron sujetos a hacer auditoría. Entonces, seguramente algunos de ustedes ya les preguntaron si están certificados sobre el cambio climático. Son estos dos textos. Uno, la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. O sea, cada organización a la hora que analiza su contexto tendrá que analizar si el cambio climático, en este caso, afecta a las salidas de nuestro sistema. ¿Sí? Recuerden, ISO 9000 busca dos salidas principalmente. Satisfacción o aumento de la satisfacción del cliente o calidad, producto y servicio. Entonces, puede ser un ejemplo es que me falte agua. Y entonces, la falta de agua puede afectar mi desempeño. ¿Sí? O demasiada lluvia o demasiado calor puede estar afectando a mi producto. No tanto a la parte personal, se oye feo, pero eso está en 45, sino a la parte de generación de mi producto y servicio. Entonces, la primera parte es cuando yo analizo es ver si el cambio climático tiene una influencia. ¿Sí? Y la parte 2 es una nota en el 4.2, ¿sí? Las partes interesadas pertinentes pueden, ¿sí? Recuerden también en la norma el puedes indica permiso o posibilidad, ¿sí? Entonces aquí es, ustedes tienen que hablar a lo mejor con las partes interesadas y preguntar si ellos no tienen algún requisito. ¿Sí? Por ejemplo, el sector automotriz es un sector que está muy involucrado con esta parte del cambio climático y le están pidiendo mucho a sus proveedores la parte de emisiones del CO2, ¿sí? Reducir el famoso cero neto. Entonces, hay que hablar con las partes interesadas pertinentes, ¿sí? Si tienen algún requisito con el cambio climático. Si la respuesta es sí, se vuelve una obligación que hay que considerar. Aunque lo tengo solamente, se tiene solamente en 4.1 y en 4.2, si la respuesta en algunos de estos dos es sí, pues hay que desplegarlo a riesgos, a lo mejor a políticas, a lo mejor a controles operacionales, o sea, hay que desplegarlo en toda la organización y no solamente decir sí, no, y con eso se acabó el punto, sino si es una cuestión pertinente, sí, vamos a ver cómo afecta y qué controles pueda hacer, ¿sí? Al respecto en este punto. Y la nota, como decíamos en el 4.2, es un puede, ¿sí? Entonces, yo tengo que analizar si es posible que alguno de mis partes interesadas tengan requisitos, pues si es así, los debo de considerar porque son requisitos de o de cliente o de proveedor o de o de los empleados o de corporativos, en fin, puede ser parte de ello. Entonces, formalmente lo vamos a encontrar ya en el texto en la norma. Sí, repito, actualmente era una enmienda, se hablaba de ella, algunos leían la norma y decían, pues no está en la norma, ¿por qué me lo están pidiendo? Sí, pero era un documento que se vio como enmienda. ¿Sí? Ahora ya no es una enmienda, se integra propiamente en el sistema de gestión. ¿Sí? Algo que vamos a encontrar nuevo es cultura de calidad y comportamiento ético. ¿Sí? Lo que se va a buscar ahora es que dentro de la organización haya cultura de calidad y un comportamiento ético. Voy primero a las notas. Por ejemplo, la nota 2 dice cultura de calidad
y el comportamiento ético de una organización se refleja en sus valores, actitudes, prácticas establecidas. Y puede servir como referencia, hay una norma 10.010, orientación para comprender, evaluar y mejorar la cultura de calidad de la organización. Entonces, esta cultura nos van a pedir que se promueva desde la alta dirección, ¿sí? Cuando yo hablo del ambiente, de la operación de los procesos, pues hay una influencia de la cultura y el comportamiento ético. Y también lo importante es tomar conciencia de ella. ¿Sí? En algunos casos, pues esta parte del comportamiento ético, pues de repente decimos, ay, ahí se va, mándaselo así, ¿no? Entonces, ¿será eso un comportamiento ético? ¿Es una buena práctica el que mandes producto que sabes que está defectuoso? A ver si el cliente se da cuenta. Entonces, pues bueno, le pedirán a la organización, sobre todo desde la alta dirección, pues que se promueva, a lo mejor se defina la cultura, calidad y comportamiento ético. Tenemos ahora en la norma también estas definiciones que nos pueden ayudar. Cultura de calidad, valores compartidos que están integrados, creencias, historia, ética, actitudes y comportamientos observados. Cuando hablamos de cultura de la calidad, pues hablamos de este concepto también de cultura, pero que es esta cultura que apoya la consecución de una política, objetivos de calidad, la entrega de productos y servicios y pues también como hablábamos, de la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Entonces, pues es probable que nos enfrentemos ahora a esta parte de hacerlo. A lo mejor algunas organizaciones ya lo tienen. Recuerden, la norma no busca tener cosas nuevas o únicas o el hilo negro, sino que son las buenas prácticas y se ha encontrado que esta parte pues también es importante que se integre ahora en este punto de la norma y nos pueden ayudar estas definiciones y repito, la norma 10.010 puede ayudar. La parte de riesgos y oportunidades, hay un documento de donde sale este diagrama que es de este grupo de tendencias, ¿sí? Emergentes, donde habla de riesgos y oportunidades, ¿sí? Tomando aquí una frase de el anexo, este, la determinación y gestión del riesgo y oportunidades son procesos independientes. Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es, se separan, hay un apartado 612 donde nos va a pedir determinar, analizar y evaluar riesgos y otro apartado 613 donde se busca determinar, analizar y evaluar oportunidades. En la norma actual era riesgos y oportunidades y muchas organizaciones lo veían como algo que era lo mismo, ya hacían una sola tablita, ¿no? Y generalmente las oportunidades no eran consideradas. Entonces ahora vamos a hacer esta parte, ¿sí? De las oportunidades y los riesgos. Recuerden, el efecto del riesgo puede ser positivo o negativo, ¿sí? La causa, esa generalmente trae una influencia negativa. Entonces vamos a ver separado. Lo que se tenía en la norma actual se separó, las notas se separaron, las que correspondían a riesgos se pusieron en riesgo, las que correspondían a oportunidades se pusieron en oportunidades. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver también ahora en el capítulo 6.1. ¿Sí? Tengo la de generalidades todavía, que la organización debe determinar riesgos y oportunidades tomando en cuenta 4.1, 4.2 y el alcance 4.3. Y después, pues te pide que se hagan ahora estas nuevas, por llamarles estos nuevos verbos, analizar,
y evaluar. Sí, determinar, perdón, determinar, analizar y evaluar. Sí, entonces va esta parte que nos va a pedir ahora la norma y pues en cierta forma, pues probablemente el cambio sea más hacia oportunidades, donde la intención es que la organización reflexione y busque oportunidades y no solamente se quede con la parte de riesgos en este caso. Se incluyen nuevas notas. Recuerden, las notas ayudan a clarificar alguna parte del texto. Entonces, algunas de estas notas, por ejemplo, es esta en el 511, la cultura de la calidad de una organización y su conducta ética se reflejan en valores compartidos, actitudes y prácticas. Ya lo habíamos visto, pero es una nota. Otra parte importante es los riesgos determinados y recuerden, puede, ¿sí? Puede es posibilidad, ¿sí? Incluir riesgos relacionados con la capacidad de proporcionar productos, servicios conformes durante y después de una interrupción, ¿sí? Entonces tú tienes que analizar esta parte, no nomás decir, ah, es puedes, nota, no le hago caso, sino es, si tengo interrupciones, mis riesgos toman en cuenta este tipo de situaciones, ¿sí? En el 713, por ejemplo, tenemos para todo tipo de trabajo, por ejemplo, entonces incluye ahora sitio, remoto o una combinación de ambos, la infraestructura puede incluir, entonces pues también nos habla de, pensemos ahora en la actividad remota, ¿no? Independientemente que la Secretaría de la Ley Federal de Trabajo ya habla de ello y tenemos una NOM 037 sobre teletrabajo o trabajo es, la norma también te dice pensemos ahora en esta parte también cómo se da el trabajo en casa y cómo pueden influir en los resultados y en la satisfacción del cliente. Y por último, como ejemplo, la comunicación con el cliente puede incluir contactos directos a través de reuniones, correos electrónicos, intercambio de documentos o indirectamente a través del contenido del sitio web, publicaciones, redes sociales, respuesta a preguntas frecuentes y la propia formación o capacitación. Entonces, no todo es una encuesta, no todo es pregúntale al cliente. Hay otras fuentes para obtener información y podernos también comunicar con el cliente, ¿sí? ¿Cuántas veces a lo mejor entramos y buscamos a lo mejor la página de una organización y desde ahí nos empezamos a formar idea de la empresa, ¿sí? A veces la página es muy compleja y dices, híjole, no la entendí. No, mejor busco otra empresa, ¿sí? Entonces, esto que le llama ahora 9000 experiencia del cliente, pues empieza desde ahí, ¿no? Temas como hola, ¿qué quieres? Ya de entrada dices, ¿ese es el trato? ¿Esa es la parte de la cultura de calidad? Entonces, pues este comportamiento, pero cuando llegas, hola, ¿cómo está usted? Bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? Eso también empieza a cambiar esta parte. Entonces, la forma en que nos comunicamos pues es de diferentes formas y esto pues obviamente cuando hablamos de determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues es importante esta comunicación. Entonces, hay 7 nuevas notas, ¿sí? Aquí puse 4 que consideré que son de las más relevantes y recuerden el concepto puede, ¿sí? Porque algunos van a decir, ah, entonces puede, no, no le hago caso. Entonces, no, si tienes que analizar, es posible que me pase esto y yo debo de tomar mis consideraciones, hay un riesgo.
¿sí? Esta parte del trabajo remoto. Entonces, no digamos que el puede se omite, eso viene en el capítulo el capítulo cero, ¿sí? Vienen, ¿qué significan los verbos en este caso de la norma? Otro es cambio que va a ser sí importante, sobre todo es en el texto, ¿sí? ¿Se acuerdan? La norma hablábamos de mantener y conservar información documentada. Decíamos que conservar era registros y mantener era otro documento, ¿sí? Entonces, ahora se va a quitar esa parte de mantener y de conservar y se va a hablar de disponibilidad o available en inglés. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en lugar de mantener información documentada, vamos a tener ahora una frase que dice, debe estar disponible como información documentada y nos va a hablar a lo mejor los objetivos de la calidad deben estar disponibles como información documentada y donde hablábamos de conservar información documentada como evidencia de, ¿sí? Ahora se va a tener, debe estar disponible información documentada como evidencia de. No hay algún cambio que sufriera un sistema de gestión por este cambio, pero es un cambio de lenguaje. Igual cuando en la 9001-2015 se introdujo el concepto de información documentada, pues en este caso también hay un cambio, porque se vio que mantener y conservar había causado de alguna forma confusión y que para algunos, sobre todo en el español o algunos otros idiomas, mantener y conservar pues casi eran sinónimos, ¿no? Entonces causaba un poco de confusión. Sí, y también vamos a tener como evidencia de que no es un requisito, sino es indicar que no es necesario conservar evidencia objetiva. Entonces, esto viene en el anexo de nuestra norma, en este caso en la parte A2. ¿Sí? Entonces vamos a ver también este cambio en la parte cómo se van a ver esto. Repito, para la organización no cambia. ¿Sí? Probablemente si yo copié la norma en mi manual de calidad, pues a lo mejor ahí hay algún cambio, si alguien lo consideró, pero si no, seguimos hablando de registros y otros documentos. El capítulo 10, como les mencioné hace rato, sobre todo por la parte de estructura armonizada, va a tener dos capítulos. El 10.1, que va a hablar que la organización debe mejorar continuamente conveniencia, adecuación y eficacia del sistema. Esto lo teníamos en el 10.3. Y la organización debe considerar los resultados del seguimiento, la evaluación en el análisis, la evaluación de datos e información, así como los resultados de la revisión de la gestión para determinar oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua. Estas acciones incluyen a lo mejor la corrección, acción correctiva, mejora continua, innovación, etcétera, etcétera, que ya teníamos. Y en el 10.2 no hay algún cambio, simplemente se pone esta nueva nota. Las quejas de los clientes pueden ser una fuente de no conformidad. O sea, no toda queja es una no conformidad, sino puede ser una fuente de no conformidad. Como les decía, vamos a tener un nuevo anexo. Lo que busca este anexo es clarificar, ¿sí? Desde la estructura, terminología, algunas cláusulas de la propia norma. Entonces, la idea es que sigamos en los mismos orden de los capítulos, desde el 0 al 10. Entonces voy a tener un anexo A4 que se refiere al capítulo 4, un anexo A5 que se refiere al capítulo 5, a lo mejor A5.1.1, A5.1.2. Entonces así vamos a tener. Y la idea es clarificar algunos conceptos este,
en la propia norma. No se van a incluir directrices, ¿sí? Para la implementación. Esto se está considerando en la nueva ISO 9002, ¿sí? Entonces, uno de los temas que está causando un poquito más de análisis y discusión dentro del propio grupo, pues es este nuevo anexo que es nuevo, ¿sí? Entonces, la tentación a veces es poner ejemplos, poner alguna guía para implementar, entonces aquí hay que cuidar y decir no. Oye, mándalo 9002. Entonces, el grupo de 9002 pues toma estas recomendaciones o igual, por ejemplo, no, no es un anexo, no es de ejemplos. Puede haber algún pequeño referencia como ejemplo, pero no es un lugar donde se van a poner este, los anexos, ¿sí? O algún requisito, o perdón, los ejemplos o algún requisito. Y se acuerdan que en la actual norma tenemos un anexo uno que viene en toda la familia de normas 10.000, 9.000 y 10.000. Ahora lo que va a pasar es ese anexo se desaparece y se integra a cada apartado de la norma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir al 511 sobre liderazgo que va a hablar sobre cultura, pues ahí va a decir en el anexo, aparte de lo que se clarifique estos puntos, viene una referencia, dice véase 10.010. ¿Sí? Entonces, todas estas normas de la familia 9.000, la serie 9.000, 10.000 y otras van a aparecer. Por ejemplo, en riesgos y oportunidades, pues en la parte de riesgos, se hace referencia a la 31.000, que es una directriz de cómo gestionar riesgos. Y así, entonces no todas son solo las normas de esta familia 10.000, pero se procura que todas se incluyan. Entonces este DIS pues incluyó la primera vez este anexo y como les decía pues es el que está llevando un poquito más de tiempo en, en su redacción, porque repito, la tentación es de poner directrices, poner ejemplos. Entonces, pues lo que se busca es clarificar. Probablemente no todos los apartados, pero pues la intención es clarificar en este caso. ¿Sí? Perdón, voy a regresar tantito. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, esta parte viene del anexo, ¿no? Entonces va a clarificar que ya no vamos a encontrar mantener y conservar, se va a tener esto. Entonces, este tipo de información es la que se busca que tenga el anexo, ¿sí? No vamos a poner algunas otras. Entonces, ahorita repito, es parte de pues un poco de entender esta parte, ¿no? Porque tenemos en 14.001 un anexo, tenemos en 45.001 un anexo, que ese anexo considera algunas sugerencias de cómo implementar, qué ejercicios a lo mejor puedes hacer en el 4.1, un FODA, un PESTEL o alguna de estas. Entonces aquí a veces la tentación es, oye, pues es que en el 4.1 pueden hacer un... No, a ver, vamos a hablar de contexto. Vamos a hablar de cambio climático, clarificar qué se quiere, llamémosle así, que entender. No buscamos implementar. Por eso les decía al principio, va a estar la 9002. ¿Quieren ver recomendaciones de cómo implementar? Vayan a la 9002. Ahí van a ver recomendaciones, hay ejemplos para servicios, para manufactura. Entonces ahí sí vienen directrices para implementar, ejemplos de cómo se puede hacer. Entonces eso lo van a tener en la 9002 en este caso. Por eso les decía, hay que ir en este orden. 9.000 que me da los fundamentos, los cimientos, 9.001 por llamar así, que construye parte de la casa, el anexo que nos ayuda a entender, y 9.002 que ya son los ejemplos de cómo pudiera ser. No es obligatorio, es recomendable trabajar con ello.
¿sí? Finalmente, este es el plan, ¿sí? En enero del 2024 se trabajó con el Working Draft, ¿sí? El borrador de trabajo, ¿sí? En abril de ese año se hizo el primer CD1, ¿sí? Y en enero del 2025 se obtuvo el segundo CD, ¿sí? El CD2 y estamos en espera, ¿sí? En julio del 2025 se publicó el DIS, que es el documento con el que se realizó esta presentación, y como les decía, en junio del 2026 se espera ya tener la votación final del FDIS para que en septiembre se publique. ¿Sí? Actualmente el grupo de trabajo, el grupo 29, se está trabajando en los comentarios, ¿sí? Del DIS se recibieron más de 1,600 comentarios. Por cada comentario hay que analizarlo y decir, ¿se aprueba, no se aprueba, o se aprueba total o parcialmente? Entonces, todo eso tiene que quedar registrados, 1,600 comentarios. Entonces, se está trabajando, se hizo una reunión hace más o menos en finales de enero, ¿sí? Del 26 al 30 de enero de este año, se hizo una reunión en la UNAM, en la Ciudad de México, y ahí se iniciaron los trabajos para el FDIS. Y actualmente pues estamos teniendo reuniones virtuales, una o dos por semana, para poder avanzar y tener el FDIS, ¿sí? A finales de marzo, a lo mejor, o abril, ya podamos tener este documento y pues con base en ello, pues se mande a votación para estar en septiembre, ¿sí? ¿El plan puede sufrir cambios? Pues sí, porque dependemos de comentarios, dependemos del voto de los países, pero creemos que no sea un tema que pase ahorita que retrase, pero se está trabajando arduamente en esta parte, ¿sí? Conclusiones, ¿sí? El próximo borrador del FDIS se mostrarán algunos cambios que pudieran ser significativos para algunas organizaciones. Ejemplo, riesgo y oportunidad, la parte cambio climático, ¿sí? Concepto de cultura y comportamiento ético, ¿sí? Entonces, este FDIS inició el 2026, como les decía, y se espera para finales de abril. Se están teniendo comentarios valiosos de los diferentes países, usuarios de la norma. Repito, se están trabajando alrededor de 1,600 comentarios y se está haciendo ese trabajo para poder hacer una norma. No es la norma perfecta, pero bueno, también es una norma que esperemos que no necesariamente en cuanto se fijan en lo cuanto a requisitos, pero sí en la aplicación se dé un salto importante para las organizaciones. Sí, entonces, a través del INLAC, sí, participamos activamente en el grupo del grupo 29. Por un lado está el ingeniero José Domínguez, que él es parte del equipo de liderazgo de la cabeza de este grupo 29, y participamos dos expertos, uno es Augusto Canalini de Brasil y pues un servidor, ¿sí? Que estamos trabajando directamente en estos grupos y donde pues estamos viendo y de ahí sale un poco esta información. Mi estimado Oscar, pues no sé si hay preguntas o abrir el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, estimado Eduardo, por tu exposición. Voy a abrir cámara. Sí, aquí vemos que hay bueno, aquí hay un comentario de Verónica. Muchas gracias, Verónica, sobre el tema de cultura que se ha introducido en los temas de gestión de alimentos desde hace tiempo. Interesante Sí, el comentario. Y Sofía nos tiene una pregunta posterior a la publicación. ¿Cuánto tiempo se tiene para que las organizaciones realicen la transición de la norma?
Todavía no hay oficialmente. Esto le toca al Foro Internacional de Acreditación, la IAF, es la que va a publicar. Actualmente yo puedo decir un poquito que es con conocidos y demás. Radio Pasillo dice 3 años, pero no es nada oficial. ¿Sí? Yo creo que aquí es una vez que la norma se apruebe el FDIS, el Foro Internacional dará sus criterios y pues bueno, seguramente los que estén certificados, su certificador les notificará cuánto tiempo y cuál pueden ser las estrategias de certificación. Pero no hay ahorita una fecha o un parámetro definido. Muchísimas gracias. Juan Carlos Callejas, Inge, ¿cómo estás? Nos comenta, si una casa certificadora solicita evidencia de un cambio y lo señala como una enmienda que debe considerarse, ¿es obligatorio presentar dicha evidencia? Sí, todo lo que se consideró como la enmienda de cambio climático es una obligación de considerar esos, sobre todo el requisito del 4.1 y presentar evidencia. No necesariamente es documentada, la norma no habla de evidencia documentada, Ujú. pero pues si yo hice un FODA, un PESTEL, alguna de estas cosas, pues es de esperarse un poco que esté ahí en este caso. Entonces, y a los organismos de certificación les piden que dentro de su informe se haga mención a cómo trataron lo de cambio climático. Entonces, ya va a venir ahora el texto en la norma. 14.000 también se espera ya, yo creo que en agosto saldrá la nueva 14.001. El año que entra tendremos la 45.001. Entonces, como se están actualizando la norma, estos enmiendas van a venir ya en el texto, pero actualmente es un documento aparte que sí es obligatorio. Muchísimas gracias, Eduardo. Pamela Garma, muchas gracias. Pamela nos pregunta en qué proceso va la 9002, bueno, la actual ISO TS 9002. La 9002 actual está terminando lo que es déjenme acordarme, se está terminando el CD y la idea es pasar a DIS. Correcto. Eso es en lo que va. Se espera para el 2027. A lo mejor a principios, pero no es para este año porque estamos también atrás de la 9001. Entonces, si la 9001 sufre cambio, necesitamos considerar el 9002 esos cambios también. Entonces, viene este pequeño desfase y también vendrá después, no está todavía definida, no ha arrancado formalmente, pero vendrá el manual de pequeñas empresas. También se revisará y se actualizará y probablemente todo esto pase para finales. Actualmente estamos en el CD y pues veamos las votaciones si pasa a DIS o hay que hacer un CD2. Muchas gracias, Eduardo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Obviamente, si no se les ocurre alguna en este momento, nos las pueden hacer llegar por correo y se las estaríamos contestando para poder dar entonces paso a la siguiente actividad antes de cerrar el webinar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Parte, O- gracias a todos ok, por su participación y sus atenciones. Gracias, Oscar, por la oportunidad de poder compartir esta información. Y pues bueno, aquí está Oscar. vamos a pasar ya nada más para que sea el postre. Bueno, no el postre porque no hemos comido, pero bueno, ese es nada más el postre de la presentación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de diagnóstico rápido de madurez como base para propuestas de consultoría personalizadas en sistemas de gestión ISO. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Van a hacer ustedes un pequeño diagnóstico, ¿sí? Y les vamos a enviar una contestación en base a este diagnóstico rápido de 12 preguntas para que nos digan cómo está su sistema de gestión de la calidad y tengan ustedes una idea de por dónde van, ¿verdad?
Habrá quienes ya llevan más tiempo en esto, habrá quienes están empezando. Únicamente es un pequeño termómetro de ver cómo están sus sistemas de gestión. Podemos pasar a la siguiente, Eduardo, si eres tan gentil. Entonces, si pueden ponerse aquí en el código QR, vamos a ver si no tiene problemas. Si no, en este momento les enviamos por aquí. Si no tienen el acceso a esta parte, ahorita les mando la liga aquí por el chat. A ver, díganme si sí pueden ingresar. Si no, ahorita por el chat se los mandamos también. Ok, perfecto. Bueno, pues a ver qué sale. Está rapidísimo, no es examen así como los que les ponen en los cursos. Esto es como una especie de examen de conciencia, a ver cómo están nuestros sistemas de gestión. Habrá algunos más maduros que otros o habrá algunos que están comenzando. Pues es un termómetro rápido, ¿sí? Y la escala de evaluación se basa en un semáforo, ¿sí? En donde pues el semáforo rojo indica que pues sí hace falta trabajo, el semáforo amarillo que están ustedes encaminados y el verde es que es un sistema que está, pues podríamos decir listo ya nada más para hacer estos pequeños ajustes en cuanto a lo que es los nuevos requerimientos de ISO 9001, aquellos que podrían llegar a tener un impacto un poco más dramático, que aquí aprovechando que está Eduardo, yo pensaría principalmente que tendría que ver con la cultura de calidad. No sé si esté en lo correcto, mi estimado Eduardo. Sí, y la parte, yo veo también la parte de objetivos, de oportunidades, perdón. Ok, Sí, o sea, reforzar esa parte de oportunidades, correcto. porque en general, te digo, lo confunden con riesgos o lo meten al mismo paquete de riesgos, ¿no? Ok, sí, 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 sí. Principalmente sí. Muy bien. Ok, pues aquí estaremos entonces pendientes a sus respuestas y vamos a darles un par de minutos si gustan, Ajá. para que puedan contestar esa parte y eso, bueno, se les va a quedar a ustedes, pero aparte también les tenemos aquí otros anuncios y bueno, otros beneficios por el tiempo que nos han dedicado y por el interés de este webinar. Yo por lo pronto le quiero dar las gracias a Eduardo por su exposición, siempre muy, muy clara, y por pues la información que nos da, que es totalmente de primera mano. Entonces les quiero comentar en lo que están contestando, se les va a dar la invitación para vamos a dar un curso, estamos pensando ya ofrecer cursos de manera ya más exhaustiva, sería un curso de un día para ver totalmente en detalle, ¿sí? Y cada uno de estos cambios que nos está comentando Eduardo, pues empezando por lo que los términos o la terminología nueva que se está incorporando en ISO 9000 2026 y con ISO 9001 2026. Entonces, por haber asistido a este seminario ya cuenta con un beneficio de un descuento sobre este curso, así como también el diagnóstico que podamos hacer de cómo están sus sistemas de gestión de la calidad y que esperemos podamos seguir teniendo ese contacto con ustedes. También les estaremos mandando también una pequeña infografía con un resumen de los cambios y bueno, pues les queremos dar las gracias a todos. Esperemos que este webinar les haya sido de interés y que la información haya sido también útil. Y los estaremos invitando a futuros eventos también conforme vaya avanzando este proceso de actualización de la norma. Y por vía de mientras, pues a nombre mío, Oscar Vélez de la Cuadra, de Eduardo también, de Shell, que nos apoya también en la parte administrativa. Les queremos dar las gracias por su asistencia, les estaremos enviando un correo de seguimiento y pues nos ponemos a sus órdenes en todo lo relacionado con lo que sería la transición para empresas que están empezando o están apenas acercándose a nosotros para temas de consultoría. Les queremos comentar que ya estamos considerando esta parte de la revisión de la nueva norma, tanto en nuestros cursos como en lo que viene siendo ya la consultoría propiamente y pues estaremos también
apoyándonos en ese sentido. Pues sin más, gracias Eduardo. ¿Alguien más que quiera dar algún último comentario antes de cerrar la sesión? ¿Todos bien? Ya contestaron su evaluación, ¿cómo salieron? ¿Alguien que salió con 10, con 9, con 8? ¿Todos bien? Ok, bueno, pues ese cuestionario, ese diagnóstico es para ustedes y ya estaremos ampliando sobre esa parte de información. Los invitamos también, si alguno de sus colaboradores estuvo interesado en esta ponencia y no pudo asistir, les comento que estaremos compartiendo la liga de la grabación y pues también hacerles extensivo la invitación a nuestro canal en YouTube, que es Grupo Crasa, donde seguiremos subiendo contenido sobre estos cambios, conceptos e información que puede llegar a ser de su interés. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Eduardo. Gracias, Shelley, a todos Gracias a todos. los que asistieron. Muchísimas gracias y seguimos a sus órdenes. Gracias, gracias a todos. Gracias.